Festival de Cine Asturiano. Esta tarde conoceremos las obras nominadas al mayor premio en castellano de los cortometrajes, además de los trabajos que obtienen al premio al mayor documental a partir de las 9 de la noche. También vamos a ofreceros una grata sorpresa, el estreno mundial de la obra de Rebases na Sablera, del grupo de teatro de Güeño, donde rodaremos aquí, en el teatro, una película en directo. El Festival de Cine Asturiano nació un 27 de abril del año 2005, en el auditorio del Ateneo de Madrid, con la idea de celebrar el primer centenario de cine asturiano. Asuntados en aquella ocasión figuras tan destacadas como Gil Parrondo, Maripaz Condal, Xoán Gona, Pedro María Sánchez, Paul Naschi, Julio César Acera o Asunción Balaguer, entre otras personalidades, más para celebrar en aquella ocasión el nacimiento de este Festival de Cine. El Festival de Cine Asturiano concede como el premio Los Fruteros de Cristal, en homenaje a la primera película asturiana, El robo de la fruta, dirigido por Javier Sánchez Manterola en Xixón en 1905. En nuestro festival tiene como fines la difusión y promoción del cine asturiano y de los sus artistas. Sergio G. Sánchez, Teresa Marcos, Santos Sevilla, Carmen Rico, Carlos Rico, Alberto Rodríguez de la Fuente, Pablo de María, Joan Luis Ruiz, Luis Argeo, Eva Lesmes o Toni Salgot son de algunos de nuestros ganadores de ediciones pasadas del Festival de Cine Asturiano. Gracias también a nuestro jurado oficial que en esta edición estuvo integrado por Ian González, experto en realización y postproducción, Ana Cárdenas, documentalista de cine y televisión que trabajó en la Filmoteca Española, y Sara López, es programadora de festivales de cine. Para estos tres magníficos jurados pedimos un aplauso de gratitud. Como bien dijo el productor Xoán Gona, hay 2 años en este mismo escenario, los curtios de hoy son los llargos de mañana. ¿Y qué quería decir Xoán Gona con ello? Muy fácil, pues que los directores de curtios de agora van a ser los directores de cine de películas llargas del futuro. Pues ahora lo entiendo. Vamos, que hacer curtios y algo así como una escuela de directores, una carta de presentación para el realizador. Rodar un cortometraje es más difícil que hacer una película. Hay que buscar financiación donde no la hay, actores que actúen como actores y no como amigos, decorados baratos pero que parezcan caros, exteriores magníficos, fotografía soberbia y sobre todo tener un buen guión y si no lo tienes, contratar a un buen guionista y todo ello rodarlo en 20 minutos más o menos, puro encaje de bolillos. Sí, rodar un curtio y es más difícil de lo que parece. En poco tiempo hay que contar una historia redonda y convincente y no permitirse el más mínimo fallo. Un buen curtio tiene que ser el modelo de perfección artística y técnica, y por ello es tan difícil hacer cortometrajes. En Asturias sabemoslo muy bien, pues les ayudes siempre son les mínimas. El Festival de Cine Asturiano ya premió en esta misma categoría a los curtios siguientes, y en Sería de Ocasión, de Teresa Marcos, Por estar contigo, de Teresa Marcos, Ricardo, Piezas descatalogadas, de los hermanos Rico, y La reconversión de las gaviotas, de Alberto Rodríguez. En la categoría de Mejor Curtio en Asturiano, el festival concedió los 2 premios a 7.337 de Sergio G. Sánchez, Historia de un bezu de Santos Sevilla, Matar el tiempo, de Santos Sevilla, y El expresionista, de Pablo de María. Los nominados al premio al mejor curtio en castellano de este año 2009 son Xuega conmigo, de José Bors, producido por Ilusiones Ópticas. Elia, de Jesús Álvarez, de Producciones en Caja. Propiedad privada, de Ángeles Muñiz, de La Luna Producciones. Sabemos el teatro, de Xavi Vilarello, producido por Xavi Vilarello. Polillas, de Pedro Toucera, producido por Plutón Films. Levesarum, de Daniel Valledor, producido por Litomundo Films. Normas de la Casa, de Eva Gallego,
producida por Verité Producciones. Ingredientes, de Rebeca Iglesias, producida por De Igual a Igual. Un aplauso para todos estos nominados a esta categoría del 5º Festival de Cine Asturiano. Y a continuación vamos a subir en este escenario del Teatro Filarmónica de Oviedo a los directores y realizadores nominados. Empezaremos por José Bons. Un gran aplauso. Muy buenas tardes. Bueno, Jesús Álvarez. Queríamos preguntarle a José Bons que nos contara un poco en qué consiste su cortometraje. Pues es un corto mudo, está nominado como el mejor corto en castellano por los títulos de crédito que son en castellano, que no tiene diálogos. Y bueno, es una cosa muy breve, que fue creada al principio, la idea principal era moverlo por internet y está inspirado en una escena de una película clásica de terror, Frankenstein. Pues nada, por muchísimas gracias. Un aplauso para José Bons. Jesús Álvarez. Gracias. Háblanos un poco del trabajo que tú tienes. Bueno, esto es un corto que realicé en el 1997 y se editó 2 años más tarde, en el 99 fue. Es una historia de amor un tanto obsesiva y es mi primera realización de un cortometraje. Entonces es una obra muy novel de aquella, porque luego ya hice más cortos ya hice más cortos, ya hice publicidad, hice más cosas. Y bueno, se va a ver un poquitín a un director novel, pero bueno, una historia fuerte para mí, o una historia de peso, de fondo. Entonces, bueno, espero que os guste. ¿Y planes de futuro? Bueno, de momento mucho trabajo, pero alejado del mundo audiovisual, pero bueno, tengo cosas en mente. Muy bien, un aplauso. Un aplauso. Tenemos a Ángel Muñiz, que no puede venir porque está en el Pirineo. Un aplauso para Ángel Muñiz. Xavi Vilarello. Que tiene un ministerio que lo sigue. Un aplauso para él. Rebeca Iglesias. ¿Qué tal, Cris? Y va a subir. Un aplauso fuerte para Rebeca Iglesias. Hola, buenas tardes. Ibáñez. Primero, perdón por venir así, pero vengo a la Santa Mata que salía de trabajar y... La pregunta es fácil. Una persona joven y que encima se inicia en el mundo de los cortos, ¿crees que hay poca ayuda para los jóvenes? No hay ninguno. 30 aproximadamente, darreu de que terminen las prohibiciones, presentarase la obra de teatro. A continuación vamos a presentaros un estreno mundial de la obra de Rebases na Sablera, del autor Isabel Vilarello, interpretada por Grupo Teatro do Güeño, con Mercedes Santovenia, Dilian Pinto y Pepe Santovenia. Pues señores, a disfrutar del teatro y que empiece la función.